buenas noches. Es un gusto saludarles en esta sesión del 24 de mayo del 2023. Siempre es un gusto que nos acompañen en lo largo de la República Mexicana, así como fuera del país. A nombre de todo el Consejo Directivo de la Administración 2023, a cargo del doctor Juan Luis Salgado Loza, les damos la más cordial bienvenida y agradecimiento por su participación en todas nuestras sesiones a lo largo de lo que va del año. Y quiero aprovechar para recordarles que estamos a un mes de celebrarse el 48º Curso Internacional en la ciudad de Guadalajara, donde espero que nos acompañen del 21 al 24 de junio. Será un privilegio poder saludarlos ahí. Y hemos tenido conferencias que nos hablan de enfermedades poco frecuentes y de incidencia en gente joven. Y hoy vamos a continuar compartiendo el interés por conocer estas enfermedades que afectan a edades tempranas, así como lo es el síndrome antifosfolípido. Hemos tenido la oportunidad de ver cómo ha evolucionado el tratamiento cada vez más revolucionario con respecto a las enfermedades trombóticas. Y esto ha mejorado la evolución, así como los métodos diagnósticos para estas mismas enfermedades. Así que hoy vamos a tener a un experto que nos va a hablar de esta enfermedad inmunológica, reumatológica, que se presenta en forma abrupta y nos hace pensar en ella frecuentemente. Es un gusto para mí presentar al doctor Éufrates Hernández Núñez, quien nos va a dar una conferencia muy interesante. El doctor Éufrates hizo medicina interna y reumatología en la Universidad Veracruzana de Jalapa. Hizo su residencia en medicina interna en la Secretaría de Salud en el Hospital Rovirosa en Villahermosa, Tabasco. Además, hizo su residencia en reumatología en el Hospital Morones Prieto de San Luis Potosí de la Secretaría de Salud y es miembro activo tanto del Colegio de Medicina Interna de México y de Reumatología, donde además es coordinador de medicina interna en el Hospital Rovirosa Pérez de Villahermosa, Tabasco. Tiene consulta externa en reumatología en el Instituto Mexicano del Seguro Social número 46 de Villahermosa, Tabasco, y cuenta con varias publicaciones, trabajos en revistas indexadas y carteles en diferentes foros de medicina interna y reumatología. Ha sido coautor de varios capítulos de libros en reumatología y ha participado en la elaboración de guías de artritis reumatoide, el uso de glucocorticoides y la postura del Colegio Mexicano de Reumatología para el uso de la vacuna del neumococo en adultos. Hoy el doctor nos va a compartir toda su experiencia en el reconocimiento del manejo del síndrome antifosfolípido en adultos. Adelante, doctor Hernández Núñez. Hola a todos, ¿qué tal? Agradezco al capítulo de Tabasco y sin duda al Colegio Mexicano de Medicina Interna la invitación para compartir con ustedes el tema. Se me invitó a compartir con ustedes el tema titulado Recomendaciones en el manejo de síndrome antifosfolípido en pacientes adultos. Es un tema interesante. Vamos a tratar de tocar puntos relevantes para el internista sin profundizar en tantas cuestiones técnicas ni cuestiones de señales. Vamos a hacer cosas muy prácticas. En forma global, recordar que en este mes se celebran muchos eventos importantes, sin duda el Día Mundial del Lupus, que fue hace unos días, el Día Mundial de la Fibromialgia, y sin duda no de meritorio, que también participan en estas enfermedades autoinmunes, está el síndrome antifosfolípido, el cual se celebra su día el día 9 de junio. Entrando en materia, antes de hacer la búsqueda o la revisión del tema, me permití en este motor de búsqueda hacer una revisión con las palabras claves que es síndrome antifosfolípido y la revisión en los últimos años, cómo es un tema de interés y relevante. Hay más de 13,000 publicaciones en los últimos años, denotando los temas más relevantes como la publicación de la doctora Samaritano del grupo de Nueva York y del Hospital Johns Hopkins de la doctora Michelle Petri en relación a temas sobre este tópico. Para poder hablar de esta enfermedad, como ocurre en algunas revistas médicas de alto impacto, vamos a considerar un par de viñetas clínicas y ver la importancia del tema en la práctica diaria del internista.
Esa es la primera viñeta. El caso clínico número 1. Tenemos una mujer de 42 años, conocida en la consulta externa con un seguimiento, la cual 12 años previos, cuando regresamos de la especialidad, la encontramos internada en medicina interna con un puerperio fisiológico. Y la interconsulta fue porque la paciente cursaba con una trombocitopenia de bajo grado. Entiéndase una trombocitopenia entre 50,000 y 150,000. Recordando esa famosa zona gris entre 100 y 150,000. Llamaba la atención que a la exploración intencionada articular encontramos una sinovitis de bajo grado en carpos, en tobillos, y llamaba la atención alteración a nivel cutáneo, que es una fotosensibilidad. Por la sospecha clínica alta, consideramos la posibilidad de una posibilidad con lupus. Se hizo una primera serología de determinación de anticuerpos, las cuales fueron negativas. Más adelante vamos a ver la importancia de cómo actualmente necesitamos como un criterio de entrada para clasificar a esos pacientes anticuerpos positivos. Esta paciente en el seguimiento se va a casa, se recupera, se da tratamiento y se interna posteriormente a la terapia intensiva por un evento vascular cerebral de tipo isquémico en un hemisferio dominante. Durante ese internamiento en piso y la paciente deteriora, hace un episodio de hemorragia alveolar difusa y en la exploración intencionada encontramos un soplo mitral. Pedimos el apoyo con cardiología, se hace un ecocardiograma transtorácico y encontramos un engrosamiento valvular mitral. Un hallazgo característico, más adelante lo vamos a citar como un dato de los criterios del 2006, pospresos por Miyakis, para síndrome antifosfolípido. Por la alta sospecha, los criterios evidentes de una patología autoinmune, repetimos anticuerpos, pero vuelven a ser negativos. Aquí viene la controversia. Se puede denominar lupus seronegativo en ese momento o un SAF secundario seronegativo. La paciente cumple criterios de clasificación y algo que también nos puso a discutir en forma académica con los cardiólogos fue que ese hallazgo ellos lo sugieren como una patología cardíaca de una cardiopatía reumática inactiva. Recordemos que la imagen patognomónica o imagen característica por ecocardiograma de la fiebre reumática es una imagen en domo. La paciente tenía un engrosamiento valvular mitral que le condicionó doble lesión de este aparato valvular, a tipo de estenosis e insuficiencia. La paciente está en protocolo para recambio valvular. Más adelante vamos a ver estas disyuntivas y vamos a entender por qué es importante esta viñeta clínica. Una siguiente viñeta clínica es una paciente joven de 28 años de edad, la cual sufre un accidente automovilístico. Aquí en Tabasco se movilizan automóviles muy pequeños que se llaman pochimóviles. La paciente cursa con fractura multifragmentaria de huesos largos, entiéndase extremidades inferiores. Se le hace medicina interna, una evaluación preoperatoria, encuentra pruebas de coagulación prolongadas y un test de PDRL a títulos bajos y lo consideran como un falso positivo. Llama la atención que piden el uso de plasma fresco congelado para corregir las pruebas y la paciente se puede intervenir. Se pide una siguiente opinión, el traumatólogo, al servicio de reumatología, y hacemos algo interesante. Hay que recordar cuando las pruebas se alteran, hay que descartar problemas en los lípidos, hay que descartar que el paciente no tenga autoanticuerpos o que tenga deficiencia de factores de coagulación. Se revisa que las pruebas de los lípidos son completamente normales, a expensas de los triglicéridos, y mandamos a hacer una prueba de placa corregida con uso de plasma. Y la paciente no corrige. Esto sugiere que la paciente no tiene deficiencia de factores de coagulación, tiene autoanticuerpos. Corremos serología especial, pedimos anticardiolipina, anticoagulante lúpico y antibeta 2, y los tres son positivos a títulos altos. Con esto integramos el diagnóstico de una paciente con síndrome antifosfolípido hasta este momento de tipo primario. La paciente se operó sin ningún problema y actualmente está en la consulta con seguimiento y tratamiento. ¿Qué se entiende por enfermedad de síndrome antifosfolípido? Es un proceso de tipo autoinmune por la expresión de múltiples protagonistas a nivel sistémico porque afecta a todos los órganos de la economía. Esta está definida por eventos de tipo trombóticos, por eso un subtipo de SAF trombótico. Llámese venoso, tendría que ser profundo, llámese arterial en órganos blancos o a nivel microvascular. Y también altera el proceso de la mortalidad durante el embarazo y hay eventos obstétricos. Hay un subtipo también definido por los autores como un SAF obstétrico con abortos recurrentes, llámese más de 3 pérdidas seguidas, la pérdida fetal a partir de la semana 10
una restricción en el crecimiento intrauterino y proceso de toxemia grave. Y esos pacientes, obviamente, con la serología positiva de los 3 que habíamos comentado previamente. No tan solo esto, también en esta enfermedad existen manifestaciones de tipo no trombótico asociadas, que fueron publicadas, vamos a ver más adelante, en los estudios del 2006, como el daño valvular, la alteración cutánea de un libedo reticulares o racemoso, una nefropatía caracterizada por una microangiopatía trombótica, una trombocitopenia de bajo grado, un componente hemolítico y alteración cognitiva con o sin expresión de un evento vascular cerebral. Entiéndase hace rato lo que comentábamos, cuando se considera el periodo fetal, eso es a partir de la semana 9, por eso la pérdida fetal en la semana 10 como criterio de clasificación, y solamente para recordar la definición operacional de aborto en estos pacientes. Esta revisión que da Durkan y colaboradores en una publicación, un paper en New England de hace ya algunos años, hace el comentario de estas manifestaciones clínicas mayores no incluidas dentro de los criterios de clasificación de esta enfermedad. Llámese la trombocitopenia, lo más común es que sea de bajo grado, las alteraciones a nivel hematológicos como el proceso hemolítico, a nivel renal, lo que comentaba el proceso de microangiopatía trombótica o procesos vasoclusivos, a nivel cardíaco, inclusive lo señalo, este proceso característico de engrosamiento valvular, que es típico en el síndrome antifosfolípido, a nivel cutáneo y a nivel neurológico. Si recordamos, la paciente con serología negativa cumplía características operacionales de definición de caso. Hay una revisión interesante que da hace un par de años la doctora Michelle Petrie en su corte del grupo de Hopkins, y ella cita que esta enfermedad es un corte a un año, y en Estados Unidos, a finales del siglo del 2019, reporta 280,000 casos en Estados Unidos con síndrome antifosfolípido. De estos, los subclasifica, y 6% de esta población hace movilidad en el embarazo, el doble hace un evento vascular de tipo isquémico, algo parecido a nivel cardiovascular, y en extremidades largas un proceso de trombosis venosa profunda. Esta enfermedad expresa además una incidencia de 21 casos por 100,000, una prevalencia duplicada de 50 casos por 100,000 habitantes. Se entiende además que esta enfermedad puede presentarse, vamos a ver más adelante lo que es la teoría del segundo HIP y la expresión de anticuerpos como autoinmunidad sin expresión de enfermedad a títulos bajos en la población general, y no por eso una sola determinación hace el diagnóstico de la enfermedad. Hay reportes de casos en pacientes jóvenes, sanos, con anticoagulante lúpico o anticardiolipina a títulos bajos, llámese progradientes o por percentiles. Y en adulto mayor, esto tiende a duplicarse a expensas de la anticardiolipina y la antibeta 2 glicoproteína. Hay que recordar que el 50% de estos pacientes con SAF, la mitad hace lupus, y viceversa, los pacientes con lupus, solamente la tercera parte tiene anticuerpos. No necesariamente va a ser una clasificación para la enfermedad. Recordar que los antiguos viejos de lupus, criterios de clasificación, los antifosfolípidos participan. Estos son datos obtenidos de la corte de lupus del grupo de Hopkins, con esta N de población, y expresa el número de pacientes con lupus, cuánto tienen de anticuerpos. Una cuarta parte anticoagulante lúpico, la mitad tiene anticardiolipina, otra cuarta parte antibeta 2 glicoproteína. Y el anticoagulante lúpico habitualmente se expresa más en el género masculino que en la mujer, con esta relación de 40 versus 25%, y sobre todo en población caucásica. Es un sesgo por el tipo de población que ellos manejan, y lo comparan con el pivotal de ellos, que es grupo afroamericano. Y ellos estiman con un puntaje de ecuación de riesgo cardiovascular que evalúa complemento y anticoagulante lúpico, un riesgo de tromboembolismo del 42% a 20 años. Más adelante vamos a ver la importancia de lo que es la tromboprofilaxis primaria y secundaria. En esta línea del tiempo vemos que esta enfermedad no es algo nuevo. Tenemos más de 100 años de conocer la enfermedad. En forma clásica, los primeros reportes en reacción de anticuerpo y antígeno en hígados fetales con historias sífilis congénitas, esta famosa reacción de Wasserman, con un proceso de reagina para tratar de detectar lo que era la sífilis. Más adelante este proceso, Pambor, casi 40 años después, lo condiciona como una cardiolipina. Si nos remontamos a la historia, en la Segunda Guerra Mundial, en los soldados, se encontraban test de BDRL positivos sin expresión de la enfermedad, pero sí guardaban relación con ciertas enfermedades por mimetismo, la teoría del segundo HIP.
pacientes con malaria o procesos infecciosos. Obviamente no era sífilis. Más adelante se habla que hay en pacientes con lupus un factor que inhibe la coagulación, que más adelante se va a llamar anticoagulante lúpico, de acuerdo al reporte que da Rapaport y Feinstein. También en la década de los 50, Moore y Lutz reportan la expresión de una endocarditis de tipo autoinmune, no necesariamente infecciosa y que guarda alta incidencia o relación con procesos inmunológicos. Ya en la década de los 80 se empiezan a correr pruebas específicas, el test de anticardiolipina, más adelante se le llama a esta enfermedad el epónimo de acuerdo al que trabaja más en eso, que es el doctor Hughes, como el síndrome de Hughes o antifosfolípido. El doctor Ronald Acheson le denomina, junto con Hughes, la forma primaria, lo excluye de los pacientes que tienen lupus. Y en la década de los 90 se habla de una forma muy grave que vamos a estar en unas siguientes slides, en relación a lo que es el síndrome catastrófico, citado por el doctor Ronald Acheson. Más sucinta, la clasificación de esta enfermedad puede ser primaria, cuando aparece por sí sola, sin expresión de otra enfermedad autoinmune. Lo más frecuente es que se asocie con enfermedades autoinmunes. La protagonista es el lupus, se habla de anemia hemolítica, púrpura trombocitopénica, formas idiopáticas juveniles articulares, artritis, psoriasis, esclerodermia, Behçet, mixta, polimialgia, entre otros. Algo interesante que ocurre aquí es la expresión en formas secundarias asociadas a infecciones. Lo que más adelante vamos a ver, que es la teoría del segundo hit, y algo muy característico para hacer procesos virales y bacterianos, es que puede expresar una forma grave o severa, que se denomina síndrome catastrófico. Fármacos, algunos citados aquí, y obviamente también con procesos neoplásicos, llámese sólidos o linfoproliferativos. Y las dos subformas de clasificación de SAF, cuando es trombosis venosa, profunda, arterial o microvascular, o las complicaciones de movilidad durante el embarazo, la forma obstétrica. En esta imagen tratamos de puntualizar en el proceso del tiempo cómo en forma inicial las primeras fuerzas de trabajo definen en 1999 en esta población en Japón, en Sapporo, las características de laboratorio, aparte de los datos clínicos. Ellos solamente citan anticardiolipina, anticoagulante lúpico, las subformas IgG, IgM, y con dos determinaciones y con una diferencia al menos de 6 semanas. Años después, en la siguiente revisión, la 11ª revisión de antifosfolípido que ocurre en Australia, en Sydney, en forma pivotal, llevados por el doctor Miyakis, citan estas características, pero agregan otros eventos. Entre ellos, se agrega la determinación del órgano, la célula protagonista, que es la beta-2-glicoproteína. Hablan ya de formas clínicas asociadas que habíamos comentado, y la diferencia entre ambos datos, que al menos va a una diferencia entre una prueba y otra de 12 semanas y no más allá de 5 años. Y en forma reciente, el año pasado, se hacen los criterios preliminares en ese draft que hace tanto el Colegio Americano como el Grupo Europeo, se presentan el año pasado en el Colegio Americano en el 2022. Y más adelante vamos a citar. Esta revisión es interesante, la que da el doctor Miyakis, porque hace alusión y pone énfasis e interés que no tan solo es la expresión de los eventos trombóticos o la expresión de autoinmunidad. Voltean a ver el riesgo asociado al grupo etario y los factores de riesgo al proceso de trombosis, como es la edad, la comorbilidad, inflamación y otros protagonistas, ya sea subgrupos. Obviamente, estos son los criterios preliminares de Miyakis cuando se habla de una trombosis de tipo vascular. Hablábamos venosa, arterial, venosa profunda, arterial cualquier órgano y a nivel microvascular. La morbilidad durante el embarazo, más adelante vamos a ver unas palabras de lo que es la forma obstétrica. Ya hablaban de estos procesos de la división de los anticuerpos que recientemente ya no se habla de 6 semanas, se sugieren que sean al menos 12 semanas en la nueva clasificación como está descrito acá. Algo interesante en la morbilidad del embarazo que va a ocurrir es la pérdida del feto después de la semana 10. Si es una, es suficiente. Si es antes de la semana 10, tienen que ser 3 o más pérdidas por las alteraciones de los mosaicismos y las pérdidas en los embriones. También se puede citar en la forma obstétrica la alteración de partos prematuros asociado a la semana 34 de gestación, el riesgo de preeclampsia, como vamos a ver más adelante en las imágenes de la fisiopatogenia,
y un concepto que se llama insuficiencia placentaria, llámese por escaso líquido amniótico, por pruebas de velocidad de flujo y por Doppler en relación al flujo placentario. Y los tiempos de anticuerpos con 12 semanas de diferencia entre una y otra prueba. Y lo más interesante, vamos a ver los títulos y los percentiles para que se pueda considerar dentro del criterio de clasificación. Esto es lo más nuevo, se obtuvo el año pasado, es un draft preliminar que se inventó en el ACR, y algo interesante que se cita lo que ponía énfasis o metía ruido en relación a la viñeta número 1. Criterio de entrada, un dato clínico, la paciente tenía muchos, pero requiere una prueba de anticuerpos positiva. Y se va haciendo una sumatoria del dominio clínico y dominio de laboratorio, y debe reunir 3 o más puntos de ambos dominios para poder definir el concepto de síndrome antifosfolípido. Recordábamos hace un momento, además, las características que dio Miyakis en el 2006, en las cuales se incluyen otros conceptos no asociados a trombosis ni a procesos de movilidad durante el embarazo. Si recordamos, la primera paciente con anticuerpos negativos tenía una enfermedad valvular y tenía una trombocitopenia de bajo grado. Solamente resalto en este proceso que habíamos comentado las características que definen el daño valvular en SAF o antifosfolípido. Es el engrosamiento de la válvula, la localización y el sitio más común que habitualmente esto es a nivel mitral, y recordando que hay que descartar patologías como es la fiebre reumática, que por definición la paciente no la tenía, y esos pacientes tienen así una forma de endocarditis no infecciosa, denominada de Littmann y Sachs, que obviamente define el uso de la tromboprofilaxis secundaria, como más adelante lo vamos a citar. Algunas definiciones más de asociada a nefropatía, la microangiopatía trombótica, lo interesante de la trombocitopenia que tiende a ser de bajo grado, como fue el caso de la paciente, y unas palabras de esta definición que hace algunos años era válido, actualmente ya no se considera como tal. Esta definición que da Miret en 1997, hablando del síndrome seronegativo, lo cual se ve en esta publicación de casos junto con gente que participa del grupo español, del grupo barcelonés, con Ricard Cervera, que hablan de algunos casos y consideran que este paciente que tuvo un proceso trombótico, pero se categorizó como seronegativo por anticuerpos negativos. Ojo, pero en el tiempo se repiten los anticuerpos y se detectan al mes 2 y al mes 7. Entonces nunca fue seronegativo, solamente estaba probablemente en fase de latencia. En esta imagen tratamos de revisar algunas manifestaciones asociadas a esta expresión de la enfermedad. Hay que recordar, por el proceso de inflamación crónica hay una aterosclerosis acelerada, a nivel cardiovascular el daño del órgano valvular, alteración en la estructura morfológica de lo que es el corazón, y la presentación de la endocarditis de Littmann y Sachs por vegetaciones no infecciosas. A nivel pulmonar, como fue nuestra paciente, hizo una hemorragia alveolar difusa, trastornos a nivel articular, dolor, inflamación, inclusive lesión en huesos largos, como una necrosis ósea vascular. A nivel neurológico, alteraciones de todo el órgano a nivel cerebral, manifestaciones en movimiento, trastornos en la memoria, el famoso síndrome de DeWitt cuando se asocia a alteraciones a nivel medular, cefaleas persistentes, cambios vasculares y amaurosis con cambios retinales, convulsiones, y esos famosos OVNIs o hiperintensidades por resonancia en la sustancia blanca, sin cumplir criterios para esclerosis múltiple. Alteraciones hematológicas como son hemorragias, procesos hemolíticos, esta variante de Fisher-Evans con alteración de anemia hemolítica y trombocitopenia. A nivel renal, ya lo comentamos, las alteraciones de la nefropatía por SAF, que es la microangiopatía antitrombótica, y alteraciones a nivel cutáneo. Es amplia la constelación de esta enfermedad. Esta imagen es de las más importantes en la plática, en la cual trato de describir en forma muy breve, pero muy específica, cómo se desarrolla la enfermedad. Vamos a hablar de 3 tiempos. Un proceso de patogénesis inicial en el cual la célula beta expresa o produce anticuerpos antifosfolípido a la circulación. Como en la circulación, en ese cercano al espacio íntimo, se encuentra este receptor, antes conocido como apolipoproteína H, o la beta-2-glicoproteína 1, que es una proteína de 321 aminoácidos, una forma inactiva, una forma activa cuando se dimeriza y se activa, los dominios 1 y dominio 5, que son los protagonistas para unirse al complejo de los anticuerpos que reconocen la circulación, cómo se pega a la célula endotelial y activa esta cascada de inflamación. Ya que se reconoce esta respuesta de inflamación por este estímulo, tiende a haber protagonistas de inflamación
y es por eso que más que una vasculitis es una vasculopatía. Altera la célula endotelial, activa el neutrófilo, y al activar el neutrófilo lo destruye y libera esta famosa netosis o trampa extracelular de neutrófilos, como una respuesta de inmunidad innata y despierta este proceso de inflamación. Puede activarse el complemento, cuando esto pasa, se hace más grave, se vuelve un síndrome catastrófico, como ciertas moléculas de adhesión molecular, como la L-leptina, participa con un proceso protrombótico, se altera el factor tisular, se inhibe el proceso del mismo, da un estado procoagulante y algunos factores de crecimiento. Esto va a promover un estado de coagulación, activa plaquetas, se forma el coágulo, hay alteración en la expresión de la superficie de la plaqueta por la adhesión de la agregación con el componente de glicoproteína 2B, 3A, se inhibe el factor que inhibe el factor tisular, hay una resistencia de la proteína C activada que participa en la cascada de coagulación y se altera la fibrinolisis dando un estado procoagulante. Esto ocurre a nivel vascular, a nivel trombótico, a nivel venoso, a nivel arterial, y también esto puede ocurrir en la forma obstétrica a nivel placentario. Cómo interfiere con la síntesis del trofoblasto y las células residuales con ese proceso de nidación o sincitialización. Se activa el complemento, hay una inhibe la formación de sincitio y la proliferación de estas células que permiten que la placenta se una al útero. La hormona protagonista en el embarazo, que es la beta-2-gonadotropina crónica humana, se altera, se va a títulos bajos, no se mantiene el embarazo, y cómo tiende a haber una muerte programada del trofoblasto, alterando un proceso de insuficiencia placentaria, y cómo en las arterias espirales hay procesos protrombóticos. En forma sucinta, hay un proceso de inflamación, de expresión de anticuerpos, el protagonista principal, la beta-2-glicoproteína, hay una vasculopatía, no una vasculitis, por un proceso a nivel de activación endotelial, hay un escenario protrombótico que también puede dar alteraciones a nivel de morbilidad durante el embarazo. En esta imagen se citan potenciales mecanismos de anticuerpos, las pruebas que se realizan, las implicaciones. ¿Qué pasa? Activación de plaquetas, activación de células endoteliales, de monocito, liberación de factor tisular, citocinas, la ruptura de los neutrófilos y la expresión de netosis. Y el protagonista, la beta-2-glicoproteína. A nivel de protrombina, la activación plaquetaria, la activación endotelial y un proceso acelerado de la protrombinasa, la cual degrada o condiciona que se altere la formación del coágulo. Hay más protagonistas, algo interesante es el proceso en forma exagerada de la activación del complemento, lo que se considera como el síndrome catastrófico. Unas imágenes más muestran también que, como lo citaba Miyakis, la expresión de factores de riesgo asociados cardiovascular como protagonistas en la expresión de la enfermedad y no solo en forma aislada, hipertensión, hiperlipemia, tabaquismo, factores de riesgo para trombosis venosa, como una causa provocada, como es hormonas, cáncer o una cirugía con inmovilización prolongada. Algo interesante también más abajo habla de la nivel en forma obstétrica, cómo es protagonista la nexina 5. Hay procesos de ratones con knockout que se bloquea esta sustancia y el paciente no hace esa alteración a nivel placentario. En esta imagen de Meroni es solamente para citar lo que vamos a hacer más adelante, el proceso de activación de la célula endotelial, y algo interesante es la teoría del segundo golpe o del segundo hit, que es el que va a condicionar la activación y expresión propia de la enfermedad. Por un proceso, llámese una cirugía, una infección o un estímulo externo que participa o interno en la expresión de la enfermedad. Condicionando dos escenarios. Un mecanismo protrombótico por alteraciones a nivel de coagulación, llámese resistencia a la proteína C, llámese inhibición de la fibrinolisis, de la formación del coágulo, llámese alteración de la nexina 5, o bien una disrupción en la cascada de coagulación y la función celular, cómo se perturba la célula endotelial y cómo ciertos receptores de superficie, tanto los TLR, que es la inmunidad innata, la nexina y otros, la beta-2-glicoproteína, activan y disparan la respuesta proinflamatoria. Puede ocurrir también en la plaqueta y también se ocurre activando el complemento con el famoso complejo de ataque de membrana. Esto a nivel vascular, pero también puede ocurrir a nivel asociado a pérdida fetal a nivel obstétrico,
como hay trombosis en el tejido placentario, hay un proceso de un microambiente de inflamación, hay trastorno en la cicatrización, hay activación del complemento, y cómo tiende a perderse la placenta por insuficiencia, por daño, o a nivel embrionario en las primeras 10, antes de las primeras 10 semanas. Esto que les comentaba se ve en esta imagen también, hablando del primer hit, cuando hay la expresión de autoanticuerpos, pero son inertes, son inespecíficos, no traducen enfermedad. Hay un segundo estímulo que los altera, protagoniza que se forme el coágulo y despierta el proceso de inflamación y evento protrombótico. A nivel vascular, y en la imagen lateral se ve el proceso que ocurre a nivel placentario. Cómo estos anticuerpos pueden inducir trombosis placentaria y alteran el proceso de los trofoblastos en un fenotipo proinflamatorio, procoagulante y protrombótico. Lo mismo, solamente a nivel del lumen vascular, a nivel endotelial, la alteración de los protagonistas o las células en la inmunidad innata, cómo se altera el monocito, la plaqueta, la célula endotelial. Hay un segundo estímulo, un segundo golpe, activa el complemento, un estado de coagulación y se forma el trombo, que hace la obstrucción en ese tipo de pacientes. En esta imagen, solamente para recordar lo que nos pasó en pandemia y cómo aprendimos durante el tiempo. Esta revisión de carta al editor del 2019, que como en algunos grupos de pacientes se encontraron positivos a COVID con internamiento y expresión de trombosis, que había la presencia de anticoagulante lúpico, pero asociado con alteración en pruebas de coagulación. Y aquí venía la disyuntiva: si tiene una prueba alterada de coagulación, le pongo heparina, le pongo enoxaparina, le doy aspirina, le voy a dar algún anticoagulante, le doy algún ABK, y se demostró que esos pacientes, a pesar de sacar una prueba prolongada, era por la expresión del golpe o del hit del coronavirus que condicionó un estado protrombótico. Y en forma paradójica, aunque estaba alargada la prueba de coagulación, el paciente hacía trombosis. Y en esta población de pacientes que evaluaron de más de 200 casos, seleccionaron a 35 casos, se encontró que casi el 90% tenían anticoagulante lúpico positivo, que es protagonista para un estado protrombótico. La imagen solamente para recordar la expresión grande o amplia o diversa de la enfermedad del síndrome antifosfolípido, lo que hemos citado previamente. Y bueno, unas palabras recordando al síndrome antifosfolípido catastrófico, que es la forma más grave o severa de la enfermedad. Esto citado por el finado doctor Ronald Acherson, un reumatólogo sudafricano de mucho renombre. Tiene 4 características: la afección de 3 o más órganos, sistemas o tejidos, el desarrollo acelerado de la enfermedad en menos de una semana, la evidencia por procesos de imagen, por histología, confirmación por biopsia y las pruebas serológicas positivas. Con esto se define la forma catastrófica. Más adelante vamos a citar que el famoso triple tratamiento, que es pulsos de esteroides, uso de rituximab, plasmaféresis, y obviamente algo, si recordamos aquí la fisiopatogenia, guarda relación con el complejo de ataque de membrana, como en la fase inicial, en el proceso de ventana, es la heparina protagonista para bloquear el efecto o tratar de tener la forma catastrófica. Recordando que más del 80% tienen una tasa de letalidad. Algunas manifestaciones clínicas asociadas, como ocurren, recordando manifestaciones clínicas como es trombosis, recordamos que si es venosa tiene que ser profunda, si es arterial, la forma más frecuente es asociada al evento vascular cerebral. A nivel obstétrico, recordando el tiempo de ventana, si es una pérdida fetal, es decir, después de la semana 10, con un caso es suficiente. Si es en el periodo embrionario, tienen que ser 3 o más pérdidas antes de la semana 10. Si hay procesos de la forma obstétrica, recordando que ocurre un parto prematuro en la semana 34, por alteración de toxemia, una insuficiencia placentaria, las alteraciones de tipo cutáneo. Remarco, obviamente, lo hematológico por el caso, justificando el caso que era un síndrome antifosfolípido asociado al lupus y un engrosamiento valvular, algo típico a nivel cardíaco. En relación a los criterios modificados del 2006 por Villakis, este médico australiano, enfatiza la ventana en el tiempo de 2 pruebas positivas a títulos medios o altos, una diferencia al menos de 12 semanas
porque se ha visto reportes de casos que hay fluctuaciones en menos tiempo y después se negativizan. Por eso se agarra de esta ventana de 12 semanas, o algún proceso hasta 5 años, y la titulación que es importante en estas unidades medidas de MPL o GPL, o el percentil 99 hacia arriba. Algo interesante en la trombosis también es que se debe confirmar por imagen, llámese ultrasonido, o a nivel histológico. Y algo importante para diferenciar de las vasculitis es que no hay una inflamación importante o significativa en la pared del vaso. Y en relación a la forma obstétrica, las pérdidas fetales, también se tiene que haber demostrado por imagen que el embrión o el feto que no tuviera alguna alteración morfológica, llámese por imagen, por histología, ya que las cromosopatías excluyen el diagnóstico, una morfología del producto en formación normal. Unas palabras para recordar el síndrome o la forma obstétrica de esta enfermedad. Este subtipo se define en el grupo de Australia en el 2006, en la 11ª fuerza de trabajo, y definen esta forma obstétrica porque hemos enfatizado previamente la pérdida fetal, la pérdida embrionaria en múltiples ocasiones o de repetición, la prematurez, restricción del crecimiento uterino, la preeclampsia o eclampsia severa y concepto de insuficiencia placentaria. Estos pacientes asociados con perfiles de riesgo en relación a títulos anticuerpos, el más importante con anticoagulante lúpico a títulos altos, o el que más asociado a daño o a riesgo de trombosis o pérdida, que es el triple positivo. Anticardiolipina, anticoagulante lúpico y antibeta 2 glicoproteína. O las formas de bajo riesgo, cuando es en forma aislada, los títulos son intermitentes y no se replican, o están a títulos bajos. En esta imagen tratamos de citar qué vamos a hacer con estos pacientes, en los que son portadores asintomáticos de la enfermedad. Va a depender del título, hay que estarlos monitorizando, si cumplen por la herramienta que vamos a ver más adelante, que es el score global o evaluación de riesgo, si cumplen ¿no? para una tromboprofilaxis, el uso o no de la hidroxicloroquina, inclusive hasta de una estatina. Y si es durante el embarazo, valorar el uso de heparinas de bajo peso molecular. Más adelante vamos a ver qué hay que hacer con ese tipo de pacientes. Este es un score global de síndrome antifosfolípido. Se sometieron en análisis de regresión multivariada y univariado en forma de regresión y se vieron varios protagonistas. En esta tabla que citamos aquí arriba, encontramos los factores asociados y cómo algunas cuestiones farmacológicas como dosis bajas de aspirina y hidroxicloroquina dan protección. Encontramos que ciertas patologías o enfermedades o ciertos anticuerpos se asocian a riesgo de daño. Y esto condiciona en este gráfico que se ve acá como la dislipidemia, la hipertensión, el título de anticardiolipina, la antibeta 2, que es el órgano blanco, algunos otros determinación de fosfolípidos como fosfatidil y anticoagulante lúpico participan. Esto ha demostrado que la combinación tanto de serología positiva como factores de riesgo cardiovascular dan ese riesgo asociado y permiten definir el manejo en los pacientes. Esto se ve más en esta imagen y el puntaje que se da en cada uno de estos. Tomando todo lo que hemos ido platicando, hace unos años, en el 2019, el Grupo Europeo dicta las recomendaciones para este tipo de manejos en adultos con antifosfolípidos. O hay autores de renombre, como está el doctor Ruiz Irastosa, la doctora Mosca, el doctor Yehuda Schonfield, que son protagonistas del desarrollo de la enfermedad. Y dan recomendaciones principales. Uno es que el paciente positivo lo tenemos que clasificar por el título y la determinación en 2 tiempos de la enfermedad. Tenemos que valorar si el paciente o no tiene factores de riesgo cardiovascular asociados que conllevan un proceso de trombosis. Y recomendaciones como que deje de fumar, manejo de la presión, control de los lípidos, la diabetes, y hay que mandarlo a actividad física. Y además tiene que haber educación, consejo y la adherencia al tratamiento del paciente. Y como vamos a ver más adelante, lo más importante es el uso de los agonistas de la vitamina K, el monitoreo del INR, o la terapia puente con heparinas de bajo peso molecular, o el uso de los ACOs con ciertas restricciones. Las recomendaciones que ocurren en la tromboprofilaxis puede ser primaria, puede ser secundaria. En la forma primaria vamos a ver 3 grupos y después vamos a ver la forma secundaria. En la forma primaria vamos a evaluar
si el paciente es asintomático, si tiene o no tiene lupus, si tiene una forma obstétrica o si tiene una forma trombótica. En la forma de tromboprofilaxis secundaria, vamos a ver más adelante, ya es un paciente con un evento trombótico previo y ya se va escalando el tratamiento. Vamos a ver que ya aquí se ocupan los ABK o los anticoagulantes de acción directa o inclusive medicamentos de segunda línea. Más adelante lo vamos a definir. Lo mismo, hablando de la cuestión del uso de medicamentos de la tromboprofilaxis, la heparina, bajo peso molecular, el uso de rivaroxaban. Eso es algo muy interesante que vamos a citar. El rivaroxaban como un anticoagulante de acción directa tiene una indicación parcial, no absoluta. Y vamos a ver más adelante el famoso estudio RAPS-1 y RAPS-2, cómo este medicamento, hasta el momento, necesitamos datos para usarlo. Las consideraciones en la forma obstétrica, la recomendación que es el uso de la aspirina a dosis bajas, por los antecedentes de la combinación, si el paciente requiere o no una estatina, y obviamente un protagonista más adelante lo vamos a citar, que es el uso de la hidroxicloroquina. La forma catastrófica que citaba con las 4 características, que es un tratamiento de triple terapia, como el rituximab, se puede ocupar medicamentos que inhiben o terapia biológica que inhibe la activación del complemento, como es el de culizumab y otros más. En la revisión que da el grupo europeo, se cita la definición de anticuerpos y de acuerdo a los títulos da el perfil de riesgo, si es medio, si es alto o bajo perfil. Título medio es cuando hay presente una sola determinación, pero a títulos altos. Título de riesgo alto es la presencia en 1, 2 o más ocasiones con una diferencia de al menos 12 semanas a títulos altos, y perfil bajo, que es en forma aislada, y a títulos bajos, recordando que hay formas transitorias de anticuerpos por un primer hit, sin expresión de que el paciente llegue a desarrollar la enfermedad o llegue a ser un evento trombótico u obstétrico, si es dama. En forma breve y específica, la tromboprofilaxis primaria. 3 grandes grupos: asintomáticos sin lupus, asintomáticos con lupus, pacientes que no tienen nunca trombosis o hacen una forma obstétrica. Hay varios estudios, hay controversia en la tromboprofilaxis primaria, como dicen otras enfermedades, con el uso de la aspirina a dosis bajas. Aquí hacen un seguimiento a 2.3 años con esa dosis de 80 miligramos y pareciera que no hay gran diferencia en que el paciente que nunca tenga un evento, el que haga o no haga un evento trombótico, parece que no participa. Más adelante, en una forma retrospectiva, se hace un metaanálisis con esa N de pacientes y se demuestra que el uso de la aspirina a dosis bajas sí previene de trombosis. Y algo interesante, trombosis arterial más no venosa. Y además, algunos autores se atreven a citar, si hay forma obstétrica o el paciente tiene asociación con lupus, el uso de la hidroxicloroquina por los mecanismos que más adelante vamos a hacer. En relación a la tromboprofilaxis secundaria, vemos el escenario si es venoso, si es arterial, y dentro de lo venoso citamos las formas no provocadas y las formas provocadas. En ya sea por provocadas, un paciente que está tomando hormonales, un paciente que se opera, se inmoviliza, se fractura, y la no provocada que es espontánea. Aquí hay controversia en relación al uso de los agonistas de la vitamina K, el más estudiado es la warfarina, en nuestro medio es el acenocumarol, y hablamos de un porcentaje de INR, un valor de INR moderado de 2 a 3 o intenso igual o mayor a 3. La recomendación es que sea de 2 a 3, salvo situaciones especiales, que este INR sea igual o mayor. Y si en estos pacientes la trombosis tiende a ser recurrente, es cuando ya escalamos el INR y vamos a 3 o 4, hacemos una terapia dual plaquetaria con dosis bajas de aspirina, agregamos estatinas, agregamos la hidroxicloroquina por su efecto antitrombótico, inmunomodulador, inmunoregulador, y obviamente heparinas de bajo peso molecular como terapia. Y si es una trombosis arterial, pues se va a valorar que el paciente esté con una anticoagulación definida con ABK y más la tromboprofilaxis establecida, logramos un INR igual o mayor a 3, y recuerda que esos pacientes habitualmente son triple positivo con un riesgo presente o alto de perpetuar eventos trombóticos. En relación a la tromboprofilaxis secundaria, hay estudios de etiqueta abierta y seguimiento, en el cual se empezó a considerar el uso de los agonistas de la vitamina K, como es la warfarina, combinado contra los ACOs o acción directa del factor desactivado, como fue el rivaroxaban. En este primer estudio, que fue un estudio que demostró que rivaroxaban no mostró inferioridad, pero eran pacientes muy seleccionados,
sino un factor de riesgo trombótico alto. Y el desenlace en la prevención fue trombosis venosa. En los pacientes no hubo ningún problema. Lanzaron las campanas al vuelo, quisieron correr un siguiente estudio años después, el famoso RAP del 2018, pero ya valoraron pacientes de alto riesgo, pacientes con triple positivo, con ese escenario de edad 18 a 75 años de edad, y la dosis promedio fue de 20 miligramos de rivaroxaban, salvo que la tasa de infiltrado estuviera reducida, se bajaba a 15 miligramos. Ya se hablaba de un desenlace y lo comparan, y vieron que los pacientes con rivaroxaban tenían más trombosis que con la warfarina, y la hemorragia era mayor. Ese estudio se concluyó en forma temprana después de un año, porque se mostró que los pacientes, casi todos en el tiempo, hacían trombosis arterial. No demostró utilidad. Otra fuerza de trabajo quiso hacerlo con otro medicamento, contra otro ACO, el estudio del ASTRO-APS en SAF. Y lo mismo, pacientes seleccionados, pacientes con trombosis, pero no arterial. Y comparan esta dosis a apixaban 2.5 cada 12 horas. Pero lo mismo, ayuda en lo venoso, mató en lo arterial. Y por eso no justifica su manejo en ciertas características en el paciente con síndrome antifosfolípido. Consideraciones que hay que hacer en la tromboprofilaxis secundaria: el uso de aspirina continua a dosis bajas, la anticoagulación, predomina los agonistas de la vitamina K, warfarina, con este famoso INR moderado o severo, de acuerdo a lo que se dice por paciente específico, las bondades de la hidroxicloroquina por esas tres características, las estatinas, que también guardan relación y es controversial en el embarazo, que se clasifican como clase X del FDA, pero se pueden ocupar, sobre todo hay reportes de alguna serie de casos con uso de la pravastatina a dosis bajas. Y la tromboprofilaxis que conocemos, llámese con heparina no fraccionada, de acuerdo al escenario, o heparina de bajo peso molecular como terapia puente, y la heparina de bajo peso molecular es importante en la forma obstétrica durante gran parte del embarazo para evitar los eventos catastróficos que hemos comentado que ocurren a nivel placentario. Prevención primaria, previsión secundaria, formas obstétricas, y recordar los manejos que hemos comentado que tenemos que ocupar y definir al paciente específico. Puntos prácticos de lo que hemos platicado: establecer el diagnóstico de la enfermedad, evaluar los títulos de los anticuerpos antifosfolípidos, los datos clínicos, los factores de riesgo asociados a trombosis y de inflamación, que tengan criterios de la expresión de la enfermedad, y obviamente ocupar el tratamiento específico y ver la intensidad de acuerdo a la expresión del tipo de paciente. Esta publicación de hace algunos años habla de la bondad que puede hacer a nivel endotelial, recordando que es una célula que se activa por esta vasculopatía en forma inicial, y cómo las estatinas tienden a mejorar este microambiente proinflamatorio, bloqueando ese efecto y ese estado procoagulante. Muestran esta serie de casos y ven cómo se determina que los títulos de ciertos marcadores de inflamación, como la anticardiolipina o expresión de la enfermedad, el factor de von Willebrand y moléculas de lesión como ICANN, durante el tratamiento con el uso de las estatinas, tienden a mejorar ese ambiente de progresión aterosclerótica, y el paciente pareciera que no hace tanta progresión de daño. Tiende a ayudar en forma parcial el uso de las estatinas. Ya casi para finalizar, pues vemos las recomendaciones de tratamiento. Hablamos específicamente la dosis bajas de aspirina, 100 miligramos por día, con soporte en población específica con trombosis primaria, obviamente en trombosis de tipo secundaria, la importancia en mujeres embarazadas desde el inicio del embarazo hasta terminarlo sin ningún problema, el uso concomitante o agregado por las bondades de la hidroxicloroquina en pacientes seleccionados, y obviamente en pacientes con lupus con más razón, la bondad de este ambiente por esta endoteliopatía del uso de las estatinas, la ventaja en la prevención secundaria de la trombosis con la warfarina, viendo valores moderados a severos de acuerdo al blanco que queramos por la patología específica, la prevención de la trombosis durante el embarazo o en pacientes seleccionados con heparinas de bajo peso molecular, y algo importante, que la heparina no fraccionada es pilar en el tratamiento de la forma catastrófica. Enfatizo que el uso de los medicamentos de tipo ACOS o anticoagulantes de acción directa, que todos los factores activados, se han ocupado, pero no tenemos los datos necesarios que respalden su seguridad y su uso en estos pacientes, salvo indicaciones específicas. Llámese un paciente que sea alérgico a la aspirina,
llámese un paciente que por cuestiones de seguridad o de distancia no podemos estar haciendo determinaciones regulares del INR y por riesgo-beneficio, y si hay disponibilidad, se pueden ocupar, pero no se recomiendan como tratamiento de primera intención de la tromboprofilaxis secundaria en síndrome antifosfolípido. El uso de los glucocorticoides por ese proceso de inflamación que los detiene sobre la fosfolipasa A2, los famosos pulsos, el uso de inmunoglobulinas, el recambio plasmático y más adelante otros medicamentos, acetoprina, micofenolato. Estos cuando hay formas no asociadas a trombosis, llámese libedo, llámese microangiopatía trombótica a nivel renal, llámese engrosamiento valvular, llámese actividad hematológica. Otra cosa que también se comentó en la charla y las imágenes que veíamos era la expresión a nivel de la vía mTOR y cómo podemos ocupar algunos medicamentos como el sirolimus, que es ocupado en algunas patologías específicas. Pero en esta enfermedad aún no tenemos datos que soporten su uso regular. El rituximab, también en características asociadas a los semillakis, el eculizumab, un anticuerpo que bloquea el complejo de ataque de membrana, y algunos agonistas de la adenosina que recordamos que jugaron un escenario de actividad y alteran a nivel vascular, como es el de fibrotide, pero hay deporte de casos aislados, en forma catastrófica, en forma de trombosis recurrentes, pero necesitamos más datos que nos soporten el uso de este tratamiento. De forma general, concluimos que la enfermedad antifosfolípido es una enfermedad autoinmune, es un proceso tromboinflamatorio, está dirigido por la expresión de autoanticuerpos con la activación protagonista de la antibeta 2 glicoproteína, reconociendo fosfolípidos de la superficie, activando, señalizando y estimulando todo el escenario de inflamación que hemos comentado, esto incrementando dos escenarios de riesgo, de trombosis y complicaciones durante el embarazo. Recordando, aunque hay muchos estudios, hay propuesta por la industria, los ABK, llámese warfarina, llámese acenocumarol, es superior y es de primera línea en el manejo del síndrome antifosfolípido en tromboprofilaxis secundaria. Y algo interesante que vemos en la práctica del día a día, nos llegan pacientes, no se pueden embarazar, pérdidas habituales, eventos durante el embarazo, bebés prematuros, hacen preeclampsia, pensar la posibilidad de síndrome antifosfolípido. Y en esos pacientes, la bondad o el uso de aspirina, ácido acetil a dosis baja, 100 miligramos día, por procesos de acetilación y en algunos autores por darlos en las tardes, el uso de la hidroxicloroquina a dosis bajas y habitualmente nocturnas por la característica de la fototoxicidad de esta sustancia a nivel de la piel, el uso durante el embarazo de heparina de bajo peso molecular, una relación de 40 miligramos kilo, y algo que es nivel de evidencia de experto que hemos ocupado, aprendido del grupo del Hopkins, la doctora Michelle Petri, por el proceso inmunoregulador de la vitamina D3 o colecalciferol a dosis de 2.000 a 4.000 unidades, y eso también soportado en el famoso estudio que se publicó el año pasado, también en el ACR, que fue el estudio vital, como ciertos omegas y la vitamina D en población adulta, demostró que una tercera parte bloquea la expresión de la autoinmunidad y el desarrollo de autoanticuerpos y bloquea el desarrollo de una enfermedad reumática. Sin más por el momento, agradezco su tiempo, les comparto pilares que me han ayudado en estos tiempos, mi madre, mi esposa y mi hija. Quedo al pendiente para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Éufrates Hernández Núñez, por esta excelente conferencia. Ha sido muy enriquecedora y nos ha abierto un gran panorama de un síndrome frecuente y que muchas veces puede pasarnos desapercibido y atribuirlo a muchas otras enfermedades. También nos acompaña el doctor Ángel González Romero, nuestro vocal de comunicaciones. Un gusto que nos acompañen los dos y tenerlos aquí. Gracias, doctor Constancio. Gracias, buenas noches. Estamos al pendiente de las dudas, preguntas o comentarios. Claro que sí. También hay muchas felicitaciones. Es una plática muy interesante y tenemos más de 800 asistentes en línea, lo cual pues es un privilegio y habla de la relevancia del tema que hemos tenido. También hay personas que nos acompañan de fuera del país, desde Perú, Ecuador, Argentina, Venezuela, Colombia, Nicaragua,
Paraguay, y siempre es un gusto en un momento dado que nos acompañen de fuera del país. Y para entrar directo en las preguntas, nos pregunta la doctora Yolanda Rojas, en pacientes con predeterminantes en la semana 10, ¿cómo podemos preparar para que se pueda llevar a término el embarazo? ¿Y cómo sería el uso de la cloroquina en el embarazo? Claro, claro. Eso es interesante y es relevante. Primero tenemos que definir el perfil del paciente, ver si es una mujer embarazada, si tiene historia de eventos obstétricos, entiéndase por pérdidas, por prematurez, por abortos, por preeclampsia. Si ya tiene el antecedente y tiene además anticuerpos positivos, se sugiere un esquema de manejo. De entrada, la aspirina a dosis bajas, menos de 100 miligramos día y un proceso de acetilación que se recomienda en las tardes. Algunos trabajos recientes de México, de la doctora Mari Carmen Amigo, una experta en SAF en el país, soporta o habla del uso de heparinas de bajo peso molecular para la cuestión del proceso de la anidación del trofoblasto y que se estimule que se asiente un embarazo. Algunos autores hablan si existe comorbilidad reumática con algunos fármacos, como es la hidroxicloroquina, por las tres características que es inmunorregulador, su efecto de antiinflamatorio y antitrombótico. Aunque es controversial, también las estatinas parecieran, de acuerdo a lo que nos ha enseñado el grupo de Boston, con el doctor Paul Ridker, en el proceso del efecto pleiotrópico. La FDA la clasifica como clase X, pero pareciera que la pravastatina a dosis bajas pudiera ser útil. Entonces sería la recomendación aspirina a dosis bajas en un perfil de paciente, heparina bajo peso molecular como la enoxa 40 miligramos, la hidroxicloroquina, y me atrevo también a sugerir el efecto inmunoregulador de la vitamina D a dosis de 2.000 o 4.000 unidades. En relación a la cloroquina, ha sido satanizada por muchos autores. Algunos ginecólogos citan o describen que hay reblandecimiento del cuello uterino o alteraciones a nivel electrocardiográfico del QT. Esto como tal no es tan específico y es más la bondad del beneficio que el riesgo por los efectos pleiotrópicos de la molécula por sí misma. Muchas gracias, doctor. Bien. Doctor Eufrates, Hola. buenas noches. Agradecemos su participación en las sesiones de los lunes. La verdad es que nos ha dejado con un buen sabor de boca porque nos ha actualizado en relación al síndrome de anticuerpos antifosfolípido. Yo quisiera preguntarle, ¿cuál es la prevalencia del síndrome de anticuerpos antifosfolípido en nuestro país? Números específicos no hay registros. Casi los datos que se dan cuenta en la presentación, cité grupos de cortes, está el proyecto Eurolupus, del doctor Ricard Cervera, la corte de Hopkins, de la autora Michelle Petrie, y se estima más o menos una prevalencia de 1 por cada 100,000 y una incidencia de 1 por cada 100,000 y una prevalencia de 40 a 50 casos en forma anual. Obviamente entiendas en población joven, háblese de 30 a 50 años y con una preferencia más hacia el género femenino de 3 a 1. Sería como los datos, pero un dato específico en nuestro país con números concretos no lo hay. Hay respaldados de varias bases de datos. Uno de los equipos que más trabaja en embarazo, enfermedades reumáticas y el SAF es del Instituto Mexicano del Seguro Social, el doctor Luis Javier Jara Quesada, la doctora Olga Lidia Vera Lastra y el doctor Saavedra en el grupo de La Raza, pero dan datos de una población muy específica, no es global del país. Sí, muchas gracias, doctor. Gracias. Doctor, y a veces hay ocasiones que hay pacientes completamente asintomáticos, pero por alguna situación de situaciones quirúrgicas, se les solicitan exámenes y algunas pueden encontrarse con INRs de más de 3. ¿Se justificaría en una circunstancia como esa hacer algún estudio específico para tratar de buscar este síndrome antifosfolípido? Es interesante, hay que recordar que el INR se puede modificar por alteraciones en TP en relación a lo que antes era la cascada de coagulación, que ahora es la teoría tisular de coagulación, ¿no? O modelo celular de la coagulación. Si está alterado el INR, se recomienda hacer TP, TTP, obviamente un test de BDRL, como hablábamos de lo que ocurrió hace años de un BDRL falso positivo, y sin duda anticuerpos, el triple, anticardiolipina,
anticoagulante lúpico. En ese caso sería anticardiolipina, la que asocia TP alterado y INR modificado, y antibeta 2 glicoproteína, títulos de IG e IgM. Sí, sería válido, o hasta antinucleares. Hay que hacer búsqueda intencionada, recordando que es una trombofilia adquirida, frecuente. Gracias. Doctor, está con nosotros en el chat la doctora Olga Lidia Vera Lastra, quien es reumatóloga y es participativa siempre en las sesiones del Colegio de Medicina Interna. Hace una pregunta aquí, larga, la voy a leer textual. ¿Sí? Por supuesto, la felicitación. Y dice, en relación a pacientes con o sin trombosis o síndrome de anticuerpos antifosfolípido obstétrico con nefropatía asociada a este mismo, con microangiopatía trombótica, afección hematológica con trombocitopenia, úlceras de muy difícil cicatrización, los pacientes son candidatos a tratamiento con rituximab. En general, estos pacientes tienen aterosclerosis acelerada, por lo que deben ser tratados con estatinas y factores de riesgo cardiovascular. Es importante en pacientes con larga evolución de padecimientos con títulos bajos de anticuerpos antifosfolípido, y según algunos autores, suspenden los anticoagulantes, pero también hay otros estudios donde se recomienda no suspender los mismos, los anticoagulantes. Ok, eso es interesante. Sin duda es un paciente muy complicado. Recordábamos la amplia constelación de síntomas de la enfermedad en el primer que les mostraba de SAF. Esa paciente tiene varios factores protrombóticos per se. Ya tiene nefropatía, ya tiene componente cutáneo por úlcera de difícil control. Y lo que dice el autor es interesante. Las estatinas, la terapia biológica depletora de anti-CD19, anti-CD20, el uso de la anticoagulación. Y aquí hay algo interesante. Alguien da una publicación que es también una autoridad internacional, el doctor Yehuda Schoenfield, que cuando un paciente tiene esas manifestaciones es cuando se habla de alcanzar por anticoagulación un INR alto, entre 3 y 4, por el riesgo de trombosis recurrente o afección a otros órganos. Y recordando también lo que cita Meroni en relación a la teoría del segundo hit, una estimulación del complemento que activa el complejo de ataque de membrana e inclusive expresar una forma catastrófica con el esquema de triple terapia. Y algo que hemos aprendido en la formación en reumatología y lo hemos aprendido de los oncólogos es la terapia multitarget, bloquear varios blancos específicos para evitar la expresión de gravedad de la enfermedad. Y sin duda es un manejo multidisciplinario. El endocrino, el cardiólogo, el nefrólogo, el internista, el reumatólogo, el intensivista. Pero de acuerdo, hay que darle al paciente de todo y bloquear todas las señales. Y hay que recordar que no hay un paciente específico. Cada paciente se trata en forma personalizada. Sí, muchas gracias, doctor. Doctor, nos comentaban por ahí que hay algunas controversias con respecto al uso de anticoagulantes orales directos en pacientes específicamente con síndrome antifosfolípido y antecedentes de trombosis. ¿Cuál es su opinión con respecto a eso? Sin duda, hasta la luz de hoy, los datos que tenemos para los ACOS son insuficientes. El primer corte que se llamó la corte de RAPS hablaba en unos pacientes no graves con títulos bajos y no triple positivo, un perfil no tan alto de riesgo. Y pareciera que la trombosis venosa se disminuía. Entonces quisieron hacer un estudio extendido, el grupo europeo, y lo hicieron pacientes con gravedad, un triple positivo y a títulos altos. En esos pacientes sí hubo protección contra la trombosis venosa, pero no hubo protección contra la trombosis arterial. Inclusive en ese segundo trabajo se tuvo que detener el estudio por la expresión aumentada, como mostraban los datos de la trombosis arterial. En las recomendaciones en el 2019 que da el grupo europeo, hablan que uso de, específicamente hay dos, rivaroxaban o apixaban. Háblese de rivaroxaban en el grupo, cita la indicación de que solamente es un paciente que sea alérgico a algún antiagregante, que sea difícil la determinación o el seguimiento del TP y el INR, recordando que solamente es por factor 10 activado, y se pudiera ocupar. Pero que sea de primera línea, no, es un medicamento opcional.
y en relación a una balanza, hasta la luz de hoy, se sugiere una beca y el ideal es warfarina. Bueno, pues muy agradecido, doctor. Pues yo creo que con esto, no sé si Ángel tenga alguna otra pregunta por ahí. Nada más una pregunta que me llegó al chat por parte de los residentes, que es muy interesante también. Claro. ¿Cuál sería la recomendación perioperatoria en el paciente con síndrome de anticuerpos antifosfolípidos? Aquí hay que entender los procesos de los medicamentos, cómo actúan sobre la plaqueta y el proceso de coagulación. Las famosas terapias puentes. Si tenemos un anticoagulante de acción directa o acción oral, se tienen que suspender 72 horas. Si es una ABK más, si es su aspirina, de 5 a 7 días. Pero la terapia puente, si es el paciente con anticoagulación y eventos de trombosis, el uso de heparinas de bajo peso molecular o inclusive la heparina en infusión. Va a depender del perfil del paciente, si es trombosis provocada, no provocada, si es recurrente, si es primero, segundo episodio, si tuvo venoso, si tuvo arterial, se selecciona. Pero ocupamos el uso de heparinas en estos tiempos de terapia puente y se reinicia dependiendo del proceso y el reposo, ya sea la terapia puente prolongada o el switch a un anticoagulante oral o una ABK. Pero sí se ocupa heparina o bajo peso molecular. Sí. Muchas gracias, doctor. No, pues muy agradecido, No, doctor. usted. Viendo ahí algunas preguntas, se las haremos llegar para, pues si nos puedes hacer llegar alguna respuesta para nuestros compañeros. Y de veras que Con muy gusto. complacido con tu asistencia y la conferencia que fue de veras muy ilustradora y con un grado alto de magistral. Así que mis felicitaciones. Qué Y amable. esperemos contar nuevamente con usted en la brevedad. Ángel. Cuando se me indique, estoy disponible. Agradezco la invitación. Gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Muchísimas gracias. Doctor. Antes de concluir, quiero recordarles que estamos a un mes, casi menos de un mes, al curso internacional de medicina interna en la ciudad de Guadalajara, así que será un gusto contar con su presencia y que nos acompañen. Así como nuestra próxima sesión, el 31 de mayo, vamos a transmitir directo desde el auditorio del Hospital Ángeles Metropolitano. El doctor Jorge Eduardo Cosío Aranda nos va a hacer el honor de tener una conferencia muy interesante, la miocardiopatía hipertrófica y la fibrilación atrial, dos entidades comunes. Así que los esperamos que nos acompañen en el Distrito Federal, así como a través de estas plataformas. ¿Algún mensaje, doctor Ángel, para concluir? No, nada más, los esperamos en Guadalajara. Los vamos a sorprender. Muchísimas gracias. A todos. Y los esperamos aquí y nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Gracias.